Bueno, buenas tardes a todos. Como estamos lejos y para poder hablar un poquito mejor y que nos escuchen bien, nos vamos a quitar la mascarilla, los de este lado de aquí, los demás no. Bueno, como he dicho, bienvenidos. Como saben, empezamos un ciclo dedicado a Delibes, el cine y el teatro, que complemente y que complementa la exposición que tenemos, esa estupenda exposición, y con lo que pretendemos conocer un poco más a la persona de Delibes desde distintos puntos de vista. En principio, hoy nos acompaña Elisa Delibes, hija del escritor con el que vivió los últimos 50 años, Carlos Aganzo, que es escritor y periodista, que fue que ha sido director del Norte de Castilla y que convivió bastante también con Delibes. Son unas conversaciones informales entre ellos y de la mano de Jesús Marchamalo. Seguro que nos van a contar cosas muy interesantes y vamos a disfrutar. Decirles también que ya comenzamos a hacer los ciclos a través de YouTube, aunque nos encanta que estén aquí y les agradecemos muchísimo su presencia. Bueno, les dejo ya con Marchamalo y el resto. Sí, ahora. Tiene que ponerse en verde. Ahora mismo voy yo y te atiendo tu micrófono. Que es aquí, ahí está. Que buenas tardes a todos, un placer estar aquí, les agradecemos mucho porque después de la pandemia sí es cierto que todos tenemos muchas ganas de hacer cosas, recuperar esa vida normal que teníamos antes, volver a los museos, volver a las librerías, volver a estos lugares y a estas conversaciones, pero es verdad que todavía nos da un poco de apuro, nos da un poquito de pereza y les agradecemos muchísimo que hayan tenido la amabilidad esta tarde de acompañarnos. Vamos a dar la bienvenida también a quienes nos están viendo a través de YouTube. Parece que es la primera experiencia que hace la biblioteca para que nos puedan también ver desde casa, y a quienes nos estén siguiendo desde casa les mandamos también un cariñosísimo abrazo y les agradecemos mucho también que nos acompañen. Gracias, Lali, por la presentación, gracias a la biblioteca por acogernos. La verdad es que estamos encantados con esta exposición Miguel Delibes, más allá de las novelas, el cine y el teatro, que pueden ustedes ver arriba. Muchos de ustedes vienen de la visita guiada que acabamos de hacer y la verdad que es una exposición que yo cada vez que la veo me gusta, y ya digo, reencontrarme con ella y reencontrarme con Delibes. Gracias, efectivamente haremos un ciclo de 4 conversaciones. Esta es la primera de ellas, serán todos los lunes, haremos una visita guiada previa a la que asistirán, que nos acompañarán los invitados y después de estas conversaciones. Hoy nos acompañan Elisa Delibes. Elisa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien. Gracias por acompañarnos esta tarde, huyendo del frío gélido que había hoy en Valladolid. Hemos puesto un día soleado para que no tuvieran problemas al llegar. Y Carlos Aganzo también nos acompaña, viene hoy de Valladolid también, él es periodista, fue director del Norte de Castilla, amigo de Miguel Delibes. Hablaban mucho de ratas, luego nos contará, y de las erratas que salían en el periódico. Y sin más vamos a empezar a tratar el tema de hoy, que es esta relación de Delibes con el cine. Delibes siempre fue un enamorado del cine, contaba que desde niño una de las cosas que más le gustaba, aparte del aire libre, la bicicleta, salir a pescar, era ir al cine. Cuenta en alguno de sus textos cómo iba al cine en el colegio, en aquellas sesiones que hacían en los colegios los fines de semana, y que también al menos una vez a la semana está aquí de atrás, pero sí, aquí lo puede ver también perfectamente. Nos apañamos, que digo que iba con sus hermanos al cine. Y hay textos, luego los vamos a ver, donde habla de los nombres de los cines, de lo que ocurría en ellos, etc. Elisa, háblanos de este Delibes fascinado desde pequeño por el mundo del cine.
Bueno, yo también yo no había nacido cuando él era pequeño. Cuando su padre tenía 7 años no había nacido. Pero también, no, es que ha hecho así los últimos 50 años. Pues los últimos y los primeros 59 los viví con él. O sea, yo desde que nací hasta que él se murió. Fueron 59 años, ¿no? Pero todo lo de la pasión por el cine lo viví, pero lo viví más tarde, obviamente. O sea, yo acompañaba a mi padre al cine por lo menos una vez a la semana. Tuve unos años donde yo tuve los niños muy seguidos, mis hijos muy seguidos, y no podía acompañarle porque tenía mucho que hacer entre las clases del instituto y demás. Luego mucho. Y cuando he leído lo que él ha dicho sobre su época de cine, pues digo, era verdad que era un enamorado del cine, y además yo creo que es que mi padre sabía eso, mirar muy bien las películas, mirar muy bien los cuadros en un museo, sabía lo que le gustaba y lo que no le gustaba enseguida, y entonces por eso no me extraña cuando él le dicen que cuando hizo las críticas o las reseñas cinematográficas en el norte de Castilla, le dicen, eso serviría para acrecentar su amor por el cine, y él dice, no, eso estaba acrecentado, a lo mejor lo fomentó todavía más, pero en aquel momento, por lo que me interesaba, era por las entradas gratis que me daban y podía ir con mi novia al cine, que antes no podía. Pero vamos, lo de los cines, quiero decir que con mi padre nosotros vida en la ciudad hacíamos poquísima, cuando éramos pequeños nosotros, porque él tenía mucho trabajo, él tenía que ir al norte de Castilla, daba clase en la Escuela de Comercio, escribía libros, entonces no tenía mucho tiempo para niños. Pero lo poco que nos acercaba por la ciudad era para ver cine, para ver películas. Entonces, yo recuerdo eso, lo que nos fascinaban así mucho las de risa, como a él, como las de Charlot, Buster Keaton y demás, pero sobre todo a mí me encantó que eran distintos. El cebo de Baida, que ¡ay! Nos dejó sin resuello. Pues yo creo que yo era demasiado pequeña para ver esa película, pienso ahora, porque pasé un miedo horroroso. Y luego yo me acuerdo también del albergue de la sexta felicidad, que era con Ingrid Bergman, de la invasión japonesa, los chinos y demás. Pero bueno, de él es lo que cuenta él, claro. Efectivamente. Yo tampoco le conocí de pequeño, Elisa, a Delibes, pero sí hay muchos textos de Delibes, abajo hay alguno, donde habla de su pasión por el cine, donde habla de ese cine, donde ponían una del oeste y una de risa. Él, por cierto, Miguel Delibes, es el tercero, como ven, de esta ristra de hermanos. El tercero desde la izquierda es Miguel Delibes, y habla, ya digo, en muchos de sus textos de esta pasión ya casi infantil por el cine y por los cines. Me encanta porque además a él lo que le gustaban también eran las películas, pero le gustaban los cines. Vemos arriba en la exposición, ya que estamos aquí vamos a hacer un poquito proselitismo de la exposición, y digo que podrán ver en las vitrinas pues estos cines, el Roxy, el Hispania, de los que él hablaba. Vamos a ver también entradas de los distintos cines a los que acudía Miguel Delibes y programas, porque antes nos acordábamos en la visita guiada de que hubo un momento en que, claro, con todo este empaque que había entonces en torno al cine, se entregaban efectivamente programas de la película que ibas a ver para que pudieras ver quiénes eran los protagonistas, etcétera. Hay una frase que está en la exposición de Miguel Delibes y que a mí siempre me ha gustado mucho, porque debía tener la misma opinión que tenemos muchos de nosotros sobre lo del cine en casa, que tengo un amigo que dice, bueno, el cine en casa es como el montañismo en casa, ¿no? ¿Qué necesidad? Quiero decir que el cine, decía Delibes, el cine, película aparte, decía, es magia, y uno necesita penumbra, compañía discreta, sombras silenciosas en derredor y un timbre nervioso anunciando la proyección para ser seducido. Le gustaba mucho el cine y lo que significaba, Carlos Aganzo, ir al cine. Sí, es que hay que pensar en el cine que él va, que es el de los años 30, los años 40, los años 50, sobre todo. Luego los 60, que a lo mejor es el que nosotros hemos vivido. Era un cine ya de mucho más cachondeo, mucho más popular, digamos. Pero en los 30, los 40, los 50, el cine era un producto casi sagrado, casi místico. Que sí, meterte en esa sala oscura, ver aquellas películas en blanco y negro. Es que luego el cine en color, reconozcámoslo, ha perdido mucho de esa magia, pero estamos pensando en aquellas películas de los años 40 o de los años 30 que él ya ilustró, porque él empezó dibujando, antes que escribiendo sobre las películas, empezó dibujando las caricaturas de los artistas, ¿no?
pues claro, el cine estos años era un rito auténtico, y yo creo, Elisa, que el rito de ir al cine a él siempre le encantó. Pero incluso... eso te iba a decir que es... Pero rito, ritual. Que era distinto a los 40, 50, que sería, yo tampoco fui a los 40 al cine, ¿no? Sería distinto, pero para él seguía ese nervio, y me preguntaba muchas veces, ¿estás nerviosa? Porque él pensaba, estamos a punto a lo mejor de ver una obra maestra, que luego pues salía a lo mejor más desilusionado o menos, que es lo que yo contaba cuando veníamos aquí, que cuando salía tampoco quería que nadie le parara, quería... como que se le metiera un poco más en la cabeza la película y a lo mejor comentarla conmigo un poquito, pero como Valladolid es muy provinciano, él salía y era todo el mundo, don Miguel, ¿qué le ha parecido, don Miguel? Entonces que no quería que le preguntara a nadie, pero si salía de misa a lo mejor no le importaba, pero del cine no, porque tenía que procesar la película. Oye, me ha encantado lo de estás nerviosa, porque es verdad que había también esta impronta, ¿no?, de algo excepcional a lo que iba. Cuéntenos, Elisa, aquella vez que, bueno, salía su padre, contó cuando inauguramos la exposición, que siempre salía antes de que encendieran las luces para eso, para que nadie le interrumpiera. Pero ya empezaba cuando presentía, como había visto mucho cine, que iba a acabar, a empujarte, y ya cogías el abrigo, cogías todo, vamos, porque él veía que se encendía las luces y le pillaban allí, ¿no? Y entonces digo que ya vamos, y entonces en un momento determinado que él iba así delante, le vi que se agacha en el suelo, digo, ¿te has mareado? ¿Qué te ha pasado? Dice que se me ha caído la boina, la gorra. Entonces digo, y entonces empezamos los dos a palpar y yo veía que se iban a encender las luces y nos iban a encontrar. Y ya me dice que no es por la visera, que no es por la boina, que si quiero me compro 50 mañana, que es porque me enfrío. Y entonces necesito encontrarla. Y entonces, bueno, pues ya no sé lo que pasó. Pues este era el Miguel Delibes, espectador de cine, con esa pregunta que me ha encantado. ¿Estás nerviosa? Porque es verdad que había algo de todo esto. Carlos se acuerda perfectamente de la fecha en la que entra Miguel Delibes al norte de Castilla. La fecha 41, el año. Año 41. El año 1941, así explicándolo un poco brocha gorda, se presenta un delgadísimo, jovencísimo Miguel Delibes en el norte de Castilla con una carpeta de caricaturas. Claro, a mí me lo han contado, yo no estaba tampoco. No. Bueno, vamos a decir el año de nacimiento de cada uno y que digo que se presenta el año 41 con una carpeta debajo del brazo con unos dibujos. Él estaba haciendo Derecho, estaba haciendo Económicas y de repente, bueno, dibujaba, tenía dotes, como vemos, mano para el dibujo, y llegó y dijo, sé hacer esto. Y claro, los del norte de Castilla les vino fenomenal porque se ahorraban tener que pagar a las grandes Mayor, a la Metro-Goldwyn-Mayer o a quien fuera, las fotografías de los actores, y el primer trabajo que hace Miguel Delibes, para sorpresa de muchos de nosotros, son estas caricaturas que empieza a publicar en el norte. Ahora nos habla Carlos de las caricaturas, pero nos va a hablar Elisa de Max, porque se inventa una firma, un seudónimo, que es Max. La M de Miguel, la A de Ángeles, su novia entonces, fue su mujer después, la madre de sus hijos, y una X que siempre me encantó, la X de la incógnita del futuro en común, de nuestro futuro juntos, ¿sí? Sí, me hace gracia porque siempre que, o sea, como dibujante era Max, como caricaturista y tal, pero, por ejemplo, cuando hizo los dibujos de la edición norteamericana del Camino, que les hizo él de su novela El Camino, le pidieron los americanos, que además de Dios, qué bien pagaban los americanos, ¿sabes? Por 21 dibujitos que hice y tal. Ahí firmó Delibes. Y entonces yo quiero ver por qué él firmaba siempre. Yo tengo una caricatura que me hizo a mí en Sedano, pues así una noche que estaba en esto, y no sé si firmó Max pero yo creo que no, porque ya el futuro se sabía lo que estaba había resuelto. Estaba resuelto, pero ya sabía de mi manera, madre, ya todo, o sea, que ya sabía lo que había sido, pero sí que era bonito lo del Max. A mis hijos, a los nietos, a los bisnietos, a todos les gusta mucho, sí, lo de Max. Miguel Ángeles, o sea, que ya Ángeles la metiera, quisieras o no, ¿sabes? Allí en el pack. Y este joven Delibes empieza, ya digo, a hacer caricaturas y a hacer, no críticas de cine,
a él nunca le gustó la palabra, sino que hacía comentarios de reseñas, digamos. Reseñas, comentarios de cine, que entre otras cosas le permitía, como contaba antes Elisa, ir gratis al cine todas las semanas con su novia, y decía yo, fenomenal con el asunto este de ir gratis al cine. ¿Cómo son estas reseñas, estos comentarios que decía él que hacía? Ahora te cuento, pero de Max hay que decir también que él pertenece a una tradición de dibujantes del norte de Castilla que todos tenían nombres parecidos. El más famoso era el GH, que firmaba GH, que era González Hernández, pero firmaba GH, G-A-C-H-E, GH. Con lo cual había que ponerse un nombre sonoro. Con lo cual Max también, para un dibujante, pues pintaba mucho. Y cuando él va con el cartapacio, ese famoso al norte, que cuenta la anécdota de que dice, ¿cómo convenzo yo a esta gente que soy un buen caricaturista? Y dice, me llevé los retratos de los vallisoletanos más distinguidos, dice, y de los más feos. Y entonces, de puros feos, pues creó ese estilo de Delibes que tú antes decías que muchas veces se frustraba porque la gente no reconocía sus caricaturas. Claro, un tipo guapo como Clark Gable, pues a lo mejor si tiene signos se le pueden hacer una buena caricatura, pero cuando uno es feo, con una nariz grande, unos ojos llamativos o un gran mentón como Spencer Tracy, que no sé si está aquí, pero sí, ahí lo tenemos. Sí. Ahí tenemos, bueno, pues esa fealdad, entre comillas, o esos rasgos, él los captaba. Entonces, él siempre hay que recordar que él era un gacetillero. O sea, lo que él dice, la palabra que utiliza es gacetillero. Y un gacetillero en un periódico de provincias con una redacción de 5 personas en esos años 40, 50 o 60, pues claro, escribía reseñas de cine, escribía reseñas de libros, escribía reseñas de teatro, escribía necrológicas, escribía del fútbol, dibujaba, porque no había fotógrafos para hacer las escenas de los partidos de fútbol, dibujaba al portero haciéndose una parada, al delantero haciéndose un regate, y todo eso estaba hecho por su mano. O sea, ser gacetillero en un periódico de provincias en esos años era hacer absolutamente de todo. ¿Qué llama la atención cuando ahora leemos sus críticas, que las hemos leído ahora, ¿no? Y las hemos visto? Bueno, llama la atención lo mucho que sabía de cine, la manera en que arrima el cine también a la propia literatura que se está haciendo a España, sus críticas al cine de Hollywood, entonces, en ese momento, ¿no? Sus críticas al cine español de la época, que dice que es una época ramplona del cine, y destaca, por ejemplo, cuando sale un Berlanga, que es justo decirlo ahora, que estamos celebrando a Berlanga, pues claro, lo destaca como la rara avis dentro del cine español. Es decir, que para un muchacho, un señor, a la sazón tendría 35 años cuando está escribiendo estas cosas, ¿no? Para un gacetillero de 35 años en un periódico de provincia, no podemos pensar en el crítico de cine hoy de un Fotogramas o de una revista así especializada, pero sí podemos pensar en una persona con una grandísima cultura, con un grandísimo conocimiento, no solo iba al cine, iba muchísimo al teatro. Pensemos que Valladolid entonces se estrenaba antes que en Madrid, el teatro, y que pertenece a una saga de directores del norte que todos eran críticos de teatro y que les encantaba el teatro y el cine. O sea, él está metido en ese mundo y entonces llama la atención realmente que son críticas, no las queremos llamar, bueno, pero son muy buenas. O sea, son muy en la cultura de la época. No es una reseña de decir si la película es buena, mala, regular, si te ríes o no te ríes solamente, sino hay un contexto cultural, te habla de las películas anteriores, por ejemplo de Billy Wilder, ¿no? O sea, te pone en contexto. Son críticas bastante cultas. Pensemos también que era uno de 5 o de 6 críticos del norte. O sea, que le daban este espacio en una paginita para hacer una reseña. Pero es un mundo fascinante. Este espacio es poquísimo, se pueden imaginar, y la verdad que tiene un arte lo de resumir en esas columnas donde nunca nos cabía nada en los periódicos. El pobre dice eso, dice, ¿quién me iba a decir a mí que 50 años después lo iban a estar mirando con lupa? Y eran malísimas. No, eran malas, no. Oye, me ha encantado una cosa que contaba Elisa antes, y es que decía que su padre era capaz de mirar muy bien, y es un don, efectivamente, ese don de saber mirar. Luego vamos a hablar del cine que le gustaba de Delibes y de las películas que le gustaban, pero antes vamos a dedicar 2 minutitos a mí me encanta esto de Orson Welles, con el que la frase con la que cerraba Delibes muchas de las discusiones que tenía respecto del cine. Dice, perdona, yo que trabajé con Orson Welles, y a partir de ahí argumentaba porque efectivamente trabajó con Orson Welles en esta película Mr. Arkadin, que
rodó en Valladolid, estuvo a punto de quemar el Museo de Escultura y creo que exageramos poquísimo porque hicieron unos empalmes allí que estuvo a punto de salir todo ardiendo. Creo que él fumaba tanto. Y sí, porque luego habló efectivamente en un artículo que tienen en la vitrina, decía, yo trabajé con Orson Welles. ¿Qué contaba de esta experiencia con Orson Welles? Que hombre, joder, pues has trabajado con Orson Welles, no cualquiera. Yo, por ejemplo, no he trabajado. Claro, debía ser muy joven y debían de pasárselo muy bien, porque fueron muchos amigos ya de extras. Habían pedido que tenía que entrar en el Museo de Escultura en San Gregorio de Valladolid una multitud de gente. Y entonces que Orson Welles se ponía negro porque lo hacían fatal, pero no hablaba español y gritaba, y entonces el intérprete lo repetía y a ellos les entraba la risa y demás. Pero dice, si no salimos y entramos 100 veces, no entramos ninguna. Dice, cuando vimos la película había suprimido la escena totalmente, pero le había impresionado Orson Welles, el tipo, ¿no? Como era, dice, con los cigarros con papeles saliéndole por todas partes, gesticulando, dando, tan corpulento, tan. Pero mi padre es que era un enamorado de Ciudadano Kane, claro, que es con lo que inauguró. Claro, Pero cuando se estaba muriendo, fíjate, mi padre, eso me he acordado yo hoy, y eso dice, se acordaba del final de Ciudadano Kane, que se recordaba el nombre de su trineo, el nombre de su trineo, y él quería recordar algo así de su niñez bonito, algo de su niñez, que después de la vida que tuvo, que al final de su vida se acordara de eso. Y era todo por Ciudadano Kane, que era una de sus películas predilectas. Otra de las curiosidades de la relación de Delibes con el cine que vemos arriba en la exposición es, bueno, la vez que se encontró con Charlton Heston. Rodaba en España con Samuel Bronson cuando los americanos llegaron a filmar sus grandes superproducciones. Filmaba El Cid, lo visitó en Torrelobatón. Siempre lo digo mal, pero hoy me ha salido casi bien a la primera. Y tenemos esta carta, arriba la pueden ver, donde Charlton Heston agradece a Delibes el obsequio de unos libros. Yo creo que uno de ellos era la edición en inglés de esto norteamericana de El Camino, porque Charlton Heston le dice, eso, le agradezco mucho que sepa que lo estoy leyendo y que me está gustando. Y hay otra cosa que a mí me sorprendió mucho y me entusiasmó, que fue este contrato que firma Delibes con la Metro-Goldwyn-Mayer para adaptar los diálogos al castellano de Ciudadano Kane. A él le dieron una primera traducción de Doctor Zivago. De Doctor Zivago, anda que estoy yo, bueno, menos mal que... Doctor Zivago. Que digo que le dieron una primera traducción, al parecer, pues muy literal, muy tosca, y se encargó de la parte más complicada, que es adaptar los diálogos al movimiento labial de los actores dentro de lo posible, hacer que las sílabas coincidieran. Ahora no es tan difícil como antes, porque se puede, la digitalización permite expandir, concentrar, mover, pero en aquel momento se hacía viendo cómo movían los labios, de modo que era un trabajo complicado. ¿Cómo fue este trabajo? ¿Se acuerda de la llegada a casa de Ciudadano Kane? Pero sí que le gustó, y él lo di cuenta en algún lado, y eso sí que vivía yo ya entonces, ya me acuerdo. Pero además se fue creciendo y ya al final había hecho el papel protagonista, él también, había hecho la música, mi padre ya se creció y era, ¿queréis ver mi película? Y entonces nos teníamos, ahí sí que no se salía antes, nos teníamos que quedar hasta que ponía adaptación de los diálogos Miguel Delibes, y ya se ponía muy contento y salíamos, ¿sabes? Y me encantó, estuvimos en Ávila antes de ayer, fue que le hacían un homenaje, y entonces había un pianista recibiéndonos con la música de Doctor Zivago. ¡Qué bonita! Y pensé, qué casualidad, y no, es pues que sabían todo, claro, sabían todo perfectamente. Y digo, ya lo dijo él, que también había hecho la música. Pues es otra de las curiosidades, cada vez que vean Doctor Zivago, que sepan que la adaptación de los diálogos, por si no pueden quedarse hasta el final, es de Miguel Delibes. Odiaba las películas medievales. Antes tenía yo la pregunta con el Cid, ¿cómo era la cosa de que cada vez que les medievales invitaba... y las chinas, luego con el cine chino, sí, así como de dragones, las chinas y espadachines, es que no, y las medievales, no podía con ellas, no, ya yo recuerdo eso, una vez
mi padre y mi madre sí que vivían mucho la Seminci, o sea, a las 7, a las 10, además era el cine Avenida, que decías tú, enfrente de nuestra casa en Valladolid, en Paseo Zorrilla, y entonces, hombre, lo tenían fácil, incluso invitaban a actores. Cuando yo le echaba un gesto, yo lo conocí porque también fue porque subían a cenar a mi casa, o sea, mi madre dejaba preparada, decía, según mi padre, una cena Stalin. ¿De dónde sacaría él? Que se llamaban Stalin, esas cenas, que era cada uno cogía un plato y se servía lo que queríamos, lo que había, ¿no? Y entonces, pues eso, una noche, dice, yo no voy a ir esta noche, que vaya la niña. Decía, por mí la niña, éramos 80 niñas y 80 niños, pero le dio porque fuera yo. Y acompañas a tu madre, os ponéis bien guapas las dos y bajáis al cine. Mi madre ya miraba como raro, y que no, hombre, Miguel, vente, se te hacía ilusión, que no, hombre, que no, que vaya la niña, si yo ya he ido mucho. Bueno, el caso que ya nos pusimos bien, bajamos y nos encontramos, yo no sé, era Fernando Herrero, entonces otro, un crítico de cine, y le preguntó mi madre, ¿no será medieval la película? Y dice, sí, del siglo XIV, del siglo XV. Bueno, entonces mi madre se indignó, dice, es que es un fresco, pero era Paseo por la muerte de John Huston, que era buenísima, era y se la perdió Toma, por listos, ¿sabes? No, oye, cuéntanos lo de Doctor Zhivago, cuando los rusos también dicen lameculos, está arriba sí, no, lo que... Sí, Carlos también se ha reído mucho antes cuando lo contábamos. Sí, era 7 sílabas, ¿no? Buenísimo. Y tenía que decir de uno así un poco... Un prisionero se encara con uno de los guardias, sí, pero que le quería... y eran 7 sílabas, y tenía que decir, entonces, claro, 2, 3 tacos. Él dijo, lacayo, lameculos, ¿no? Sí, y entonces que una señora que a veces te anda, dicen lameculos también en Rusia, ¿sabes? Lameculos. Un adulador, que es una cosita. En fin, oye, entonces que no le gustaba el cine medieval, pero ¿qué cine le gustaba de Delibes? ¿De qué cine hablaba? ¿Qué cine encomiaba? ¿En qué cine se fijaba? Mira, por ejemplo, celebra muchísimo a Berlanga. Eso, la crítica hace de Calabuch, por ejemplo, es una de las que... Y lo celebra como un nuevo modo de hacer cine en España. O sea, realmente, pues le gustaba algo que tiene que ver también con su literatura. El neorrealismo, de alguna manera, ¿no? Él dice de Berlanga que no lo inventamos los españoles, que lo inventan los italianos, pero que Berlanga hace un neorrealismo muy español y lo pone en relación, pues, con Ana María Matute, lo pone en relación con la novela que se está haciendo en ese momento de un realismo. Es decir, hay que poner en el contexto que es la España de los 50, ¿no? Donde se está creando una novela también, se está creando una literatura, también una poesía en ese momento. Una poesía no solo social, es una poesía de la realidad. Y esa forma de contarlo, pues a él le gusta. Bueno, luego le gustaba el cine clásico de Hollywood, le gustaba. Y hace muchas son divertidas escribir las de vaqueros. O sea, las películas del oeste siempre tiene una coletilla cuando habla de ellas, que es que al género lo pone como muy mal, pero a la película la pone muy bien. Yeah. O sea, por ejemplo, esta es una película típica del oeste, hay que ver qué horribles son las películas del oeste, pero Gary Cooper está fenomenal y tiene toda la experiencia, tiene realmente una capacidad de interpretación, bueno, lo hice. Luego, por ejemplo, le gustó mucho también otra que lo hice fulminantemente con El Chico, ¿no? de Chaplin, que sabéis que se estrena 20 años después, se vuelve a poner 20 años después. Y entonces hace una crítica algo así muy, muy cortita, en la que dice... Parece mentira, pero 20 años después y el cine mudo no se ha dicho nada en todo este tiempo antes. Dice, parece mentira que tengamos que ver El Chico de Chaplin para ver lo que es realmente el cine, ¿no? Le encantó también El ocaso de una estrella, la de Gloria Swanson. Bueno, sí que... y luego tiene una cosa interesante, que tiene un lenguaje de cine visual. Por ejemplo, hay otra frase que él dice, que en el cine no se debe hablar con las palabras, a pesar de ser él tan cuidadoso de las palabras y de los guiones, sino que debe prevalecer 2 cosas, la imagen y el movimiento de cámara. Y entonces dedica casi todas, un espacio pequeño, en casi todas sus críticas, dedica a ese cine, que estaría Orson Welles en primer nivel, ese cine de recursos cinematográficos. O sea, de ese cine de traveling, de picados, de contrapicados, de planos secuencias. O sea, ese cine que tiene un lenguaje de la imagen que no es el lenguaje de la palabra, ¿no? Y eso yo creo que contrastaría muy bien, o cerraría muy bien, de ser el escritor y vivir de la palabra y vivir no de la imagen, sino muchas veces del oído, o sea, del oído
que tuve la suerte de decir mucho, Elisa, del buen oído que tenía, que por eso es tan creíble sus diálogos, porque como los copiaba, o sea, los reproducía, tenía un oído fantástico lo que decía la gente. Luego, al hacer un diálogo, pues sea de Doctor Cibago o sea de Los Santos Inocentes, el diálogo es muy creíble, pero es muy creíble porque además suena muy bien por el sonido. Sin embargo, fíjate, como cine yo creo que primaba aquel muchacho caricaturista del trazo, de la imagen, del movimiento de cámara, que esa parte yo creo que él la tuvo, no sé si decir frustrada, porque sí que la desarrolló, pero que fue una parte de él que luego la palabra se lo comió todo, ¿no? Y la literatura se lo comió todo, pero esa parte visual a él en el cine, las cosas que escribe en esta época le fascinaban. Esa es una de las claves seguramente de que explicarían, yo no me atrevo nunca a decir que es el escritor español más llevado al cine y al teatro, por si acaso, pero no se me ocurre nadie que pueda tener más películas que Delibes. Son 9 películas y al menos 5 obras de teatro adaptadas a los escenarios, ¿no? Ese es uno de los argumentos, esa parte visual que tienen. Mi pregunta es, ¿qué seduce a los realizadores, a los directores, para acercarse a las obras de Delibes? ¿Dónde pensáis que radica... Perdón que les estoy tuteando. ¿Dónde piensan que les radica el misterio de las obras de Delibes? Estamos en YouTube. Que digo, ¿qué pensáis que tienen las obras de Delibes para ser tan fácilmente, no todas fácilmente, pero tan fácilmente llevadas al cine y al teatro? Esa parte visual y qué más. Yo... No, yo es que he leído hace poco al venir aquí, pues aunque no me quería preparar mucho, pero un poquito, algo que dice, es que yo también las pensé en imágenes, o sea que cuando las escribía las pensaba también en imágenes, entonces la gente pues le debió ser más fácil ver en imagen, pero vamos, yo no lo sé muy bien tampoco. Yo pienso que él, en sus novelas, son muy visuales, en sus novelas... luego cuando las vemos en el cine nos pasa algo muy raro, que identificamos a los personajes casi como nos los hemos imaginado, cosa que no ocurre con otras novelas. Muchas veces tú cuando lees una novela tienes tu retrato, siempre tienes tu retrato del personaje y luego lo ves en el cine y no se parece el actor que han elegido. Pero yo creo, siempre lo remito a su faceta de periodista, o sea, a su faceta de mirar, ¿no? Y de ver. Él está escribiendo en estos años la campaña esta de Castilla tiene sed. Están recorriéndose en el periódico todos los pueblos y cuando él está viendo, por ejemplo, a Nini, el personaje de las ratas, lo está viendo realmente. O a Doña Résula, un 10º mandamiento, esa señora que nosotros estamos viendo la está viendo realmente. O sea, los personajes de Delibes no es que solo tengan carne y hueso, es que nos es fácil reconocerlos. Y luego es un maestro con 3 pinceladas sobre la vestimenta, sobre las actitudes o sobre las miradas. Estamos viendo la foto allí de Los Santos Inocentes, no sé si lo recordáis, todos los personajes en fila. ¿Dónde está mirando cada uno de ellos? Régula está mirando con odio, Paco está mirando con prevención, a ver qué me van a hacer ahora el señorito Iván, Azarías está mirando a otro mundo. Esas miradas y esos personajes que él captaba, claro, es que son de carne y hueso, o sea, porque siendo un escritor de ficción, que las novelas son de ficción, pero es que los personajes que trataban son personajes totalmente reales y yo creo que como todo creador, como todo novelista bueno, incluso todo cineasta y todo pintor, por ejemplo, el primer impulso es visual. Claro. Después lo llenas de palabras, pero lo primero que te llama la atención es ese niño cazando ratas en un pueblo. Pues eso. Les iba a contar 3 cosas muy breves. El tema del oído, tienen arriba creo que es en la vitrina de La Hoja Roja, una nota que comenta Delibes de uno de los estadios iniciales del libreto, y decía, a los diálogos les falta oído, de modo que efectivamente sí se preocupaba evidentemente de eso. Y vemos también arriba, en la película del señor Cayo, en la vitrina, vemos una cámara de fotos y 3 casetes y unos contactos, porque Delibes iba a los pueblos, grababa, hablaba con los habitantes y de ahí efectivamente extraía
esos diálogos, esas maneras de llamar las cosas precisas que utilizaban, claro, en las zonas rurales que él visitaba. Y hablando de los santos inocentes, la imagen, antes viendo la exposición, creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? Si te piden una imagen del cine español de todos los tiempos, una de las que probablemente se nos venga a todos a la cabeza es esa foto de los santos inocentes, que la verdad que es absolutamente impactante y absolutamente sugerente. Nos vamos al año 63 y Ana Mariscal, preciosa esta fotografía en la casa de Miguel Delibes. Digo que Ana Mariscal lleva al cine la primera película, el año 63, y elige El Camino, que es una obra que acaba de de reeditarse, estaba digitalizada, se ha limpiado el celuloide original y se ha presentado en el Festival de Cannes. Delibes visitó el rodaje y Ángeles es la hija mayor de Miguel Delibes, que es la que está en la fotografía de la derecha. El Camino es la primera película y es una película que le gustó a Miguel Delibes. Sí, a él no le disgustó, pero bueno, como no entró en los circuitos comerciales, no se pudo ver, pues tampoco la pudo ver, porque a lo mejor Los Santos Inocentes la vio 50 veces, porque como la ponían en la tele y tal, pero esta no. Pero cuando hicieron la adaptación televisiva también del Camino, como 10 años más tarde, bueno, no serán 10, una cosa, él dijo, no, era mucho mejor la película. Y en el Escorial, una vez que sí que hubo también un seminario, o sea, que era Delibes y el cine, sí que pusieron esta película y había muchos entendidos y sí que les gustó muchísimo, pero yo es que, como te dijeron mis hermanos, es que creo que no la he visto, ¿entiendes? Cuando veo los fotogramas digo, eran unos actores estupendos, conocidos todos, muy conocidos, y entonces seguro que no está mal. Ana Mariscal era una buena directora, y ahora lo que has contado tú, que la lleven ahora después de 60 años, no sé cuándo, a Cannes, que la vuelvan a poner aquí vamos, que la pongan ahora, ¿no? En la Filmoteca estaba. La Filmoteca y demás, y entonces pues debe estar bien. A mi padre no le disgustó nada, no. David García es el hijo de Ana Mariscal y nos acompañará el lunes que viene, junto a Fernando Marías, que está trabajando en la adaptación teatral de Los Santos Inocentes, y nos hablará David García de los padecimientos de esta película, que efectivamente nunca gozó del favor de los distribuidores. Hablaban de cómo tenía que chantajear su madre a los distribuidores y les decía, si queréis la película que hemos hecho de las sevillanas, dice, tenéis que llevaros también esta otra y ponerla en los cines. Y claro, se la llevaban, pero la ponían 2 tardes y la quitaban inmediatamente. Y montando la exposición, estábamos diseñando la exposición, y fue maravilloso enterarse de que efectivamente en julio del año pasado se presentó, en un homenaje a Ana Mariscal en el Festival de Cannes, se presentó esta versión, ya digo, es fantástico porque parece que está grabado antes de ayer, se ve blanco y negro perfecto, y la verdad que es una película con muchísima fuerza y muy interesante como película. Y el cartel que por primera vez 60 años después se ha hecho del Camino es este cartel en francés, Le Chemin, del Festival de Cannes del año 2021. Retrato de familia, ¿dónde tengo yo retrato de familia? El Camino. Mi idolatrado hijo Sisi, la adaptó Jiménez Rico, y esta es la versión, Retrato de familia. Una película, en el artículo, por cierto, si tienen el catálogo, escribe Mi padre y el cine, escribe Elisa Delibes, y habla de cómo de esta película estrenada en el año 76. Delibes siempre le echa en cara a Jiménez Rico las escenas de sexo escabrosas que había, que a lo mejor no son tan escabrosas, pero que en el 76 debían ser muy escabrosas. Sí, a él le importó muchísimo, porque además le gustó muchísimo la adaptación, le parecía una obra difícil de adaptar y le pareció la mejor de Jiménez Rico, que ha hecho de él, de Mi padre, sin lugar a duda.
que lo hizo muy bien, pero dice, a mí me llamó para ver la premier en Madrid, dice, vine y tenía a la Mónica Randall al otro lado, a Miguel Bosé al otro, dice, y esas escenas de desnudo y de sexo, dice, es que yo pensaba que no enciendan la luz, yo creo que se quiso salir también antes para lo de eso, y entonces lo dijo a Jiménez Rico, es que no era necesario, entonces Jiménez Rico, ¿cómo no va a ser necesario? Pero es que era el 76, es que es el 76. Y entonces si no había eso, es el año del que desnudo. no pero es que no quiero, es que, y tenemos carta en la fundación de hace, bueno, a lo mejor 10, bueno, más, se había muerto 15 años, donde Jiménez Rico le dice, acabo de volver a ver esto, y qué razón tenías, claro. O sea, nos pasamos en escena. Él decía, yo cuando se hizo la luz no podía mirar a Mónica Randall, que la tenía al lado porque la veía desnuda. El pobre. Oye, es una película, arriba hay un recorte de prensa, si tienen la amabilidad luego de, o cuando otro día que les apetezca ver la exposición, verán en las vitrinas, pues siempre está el libro, a veces el guión original, correspondencia con los autores, recortes de prensa, y en esta película hay un recorte, yo creo que es del diario Pueblo, de una sección que se llamaba Increíble pero cierto. Entonces sacaban pues un campesino que tenía una, ¿cómo se llama esto? Una fruta de 15 kilos, yo que sé, tal cual, y en esta ocasión decía, increíble pero cierto, le han censurado una película, año 76, a Jiménez Rico, Miguel Delibes, porque Delibes toda su vida tiene problemas con la censura. O sea, ya el 76, ya en plena democracia, todavía se censuran películas de Miguel Delibes, igual que se habían censurado libros, igual que se le había expulsado de la Dirección del Norte de Castilla por la censura, por defender, digamos, esa parte, defender el mundo rural, denunciar el abandono del campo y el abandono del mundo rural, ¿no? Que digo que en el 76 todavía sí. La censura tarda tiempo en quitarse, o sea, tarda tiempo, esto es como la Santa Inquisición, o sea, que en un determinado momento ya no hay Santa Inquisición, pero hasta que se quita tarda muchísimo tiempo. Censura además de todo tipo, porque aquí lo divertido de estas películas es que te podías censurar generalmente más por lo político antes que por los desnudos o por otro tipo de cosas. Entonces, según tú ibas por los desnudos, pasaban lo político, o se iba lo político y pasaban los desnudos. Era una censura también fácil de sortear, pero la anécdota bonita de Delibes, que la hemos contado ahí arriba también, es la hoja entera de que matas más que un general del otro libro. Cuéntelo, porque es una historia preciosa y terrible. Sí. Del libro entero, ¿no? De, ¿cómo se llama el siguiente? El Príncipe Destronado. Una edición entera del Príncipe Destronado la secuestran y entonces arrancan una hoja en la que dice nada más, se dice esta frase, matas más que un general. El niño. Dice el niño, pues, que con toda su inocencia, ¿no? No, le dicen del niño. Oye, este niño solo piensa matar, parece un general. Y entonces, arrancada la hoja de la edición entera, ¿no? Fijaros todas las cosas que se dicen en ese libro, ¿no? Pero bueno, lo de la censura realmente es una tómbola. Que pasaran pues estas escenas, ¿no? No se sabe, es una tómbola. El Príncipe Destronado es donde tengo yo el año. Bueno, esta es la película que hace Mercero y que tiene, claro, arriba hay un recorte donde decía más de 5.000 niños han tenido que pasar por los castings hasta que dimos con Lolo García, creo recordar, que hacía esta es una película, bueno, es una película que todos recordamos, debió ser de las películas más exitosas de su tiempo, y arriba vemos los dibujos del Príncipe Destronado, que era su hermano, tu hermano Adolfo. Sí. Dice, es que se parece Lolo, era más guapo Lolo todavía, pero Adolfo con los ojos tan azules, y yo pienso cuando dicen, ¿te habías imaginado así el personaje de tu padre en la película? Pues yo a este niño sí, totalmente, y mi padre hablaba eso, este niño merecía un premio, y si es el director, el maestro, pues entonces que se le hubieran dado al director, porque realmente lo hizo muy bien. ¿Qué tal se llevaba tu padre con los directores? Porque, ¿qué tipo de relación tenían? ¿Se gustaban? ¿Se
se Pues caían yo bien. creo que al principio tanto los directores querían ser amigos o querían entablar relación, y mi padre también le hacía ilusión con Ana Mariscal, estás viendo en su casa, le llevó a Valladolid y le presentó a montones de niños, que mi padre, entre los niños que conocía, se imaginaba quién podía ser el mochuelo, el moñigo, y luego pues tú has dicho en algún sitio que ponía falla el diálogo ahí, o falla el tono, o falla, o sea, pero poco a poco se terminó dando cuenta eso, que eran dos realidades distintas, y entonces nada, y entonces con Mercero sí se llevó muy bien, y incluso después de muerto mi padre, la viuda de Mercero, porque él no estaba bien de esto, nos mandó el guión, que no lo teníamos, esto, pero bueno, tuvieron ahí un momento peor, que fue con El Tesoro, que hizo, que entonces en El Tesoro eso la patearon, la seminci y todo lo que hicieron y demás, y mi padre no había intervenido para nada, pero vamos, yo creo que en la del niño tampoco, o sea, había intervenido, la del niño le pareció que estaba bien y El Tesoro mal, pero bueno, pues, y luego en las últimas ya no quiso intervenir absolutamente nada. Había veces que pensaba La sombra del ciprés con Alcoriza, que iba a salir muy bien, y no, pues no salió bien, pero él decía, ¿cómo va a salir bien? ¿Será un bodrio de novela? Pues siempre tan generoso con su propia y ya con obra. Diario de un jubilado, pues no intervino nada, para nada. Sí que fuimos a verla juntos, pero yo creo que ni notó que era su novela. Sí, pero ¿qué le iba a decir? Bueno, Antonio Mercero nos encantó el otro día porque estaba invitado a la inauguración. Él y su madre, tiene un hijo, Antonio Mercero, y su mujer tuvieron la generosidad de prestarnos el material que van a ver en la vitrina, y el día de antes de, oye, sí, vamos a ir, iré con mi madre, el día de antes me dijo, ay, mira, no puedo, me mandó un correo amabilísimo, no puedo porque me ha surgido un compromiso al día siguiente, entonces muy misterioso, oye, no te preocupes, cuando queráis me avisáis y os llevo a ver la exposición, y claro, al día siguiente nos enteramos de que le habían dado el planeta, Carmen Mola, uno de los tres guionistas que se esconden detrás del seudónimo, es a Antonio Mercero, así que en vez de darle la exposición se la vamos a cobrar, ahora que es millonario, pues vamos a decir que... bueno, estos son, por cierto, Jiménez Rico, Mercero y Mario Camus. Ha muerto el otro día, inaugurábamos la exposición con la noticia de que acababa de morir Mario Camus, el autor de esta película que todos, si nos hablan del cine de Delibes, yo creo que todos pensamos en la misma película. ¿Cómo fue Carlos Aganzo? ¿Se acuerda de la primera vez que vio Los Santos Inocentes? La película más taquillera y una de las películas emblemáticas del cine español, hasta que Torrente irrumpió en la lista de las más vendidas y ahora solamente es una de las mejores películas del cine español. Los Santos Inocentes, qué peliculón. Bueno, Los Santos Inocentes, qué peliculón y qué libro. ¿Y qué libro? O sea, el libro es un libro inédito totalmente en la obra de Delibes, es un libro distinto totalmente como está escrito, esos capítulos tan pequeños, para mí es el más poético de los libros de Delibes, es casi poesía. Es un libro que se podría leer como si fueran poemas, pequeños poemas, en muchos casos hasta abstractos también. Con lo cual, el paso de ese libro donde tú has imaginado tanto, tan poético, a ver las imágenes explícitas, con unos personajes no solo explícitos, fijaros de los que estamos hablando. Alfredo Landa en Estado de Gracia, ¿no? Paco Raval en su mejor papel bueno, nunca nadie ha sido más odiado que Juan Diego haciendo el señorito Iván, ¿no? Yo creo que todos los que tenemos ganas de ahorcar a alguno, siempre nos gustaría llevarnos al señorito Iván a ahorcarlo, ¿no? Bueno, fue una conmoción, pero además no fue una conmoción visual, porque estamos hablando de Mario Camus, que es un autor de primerísimo nivel, sino es que son los grandes años del cine español. Si hiciéramos la cuenta de las películas que se estrenaron en los 80s y muy poquitas ya en los 90s, son los grandes años del despertar del cine español. Y entonces no es que fueran premio de interpretación en Cannes, por supuesto, y que lo reconocieran, es que estamos hablando del gran cine español. O sea, ahí es la confluencia de una gran novela y un grandísimo, extraordinario director en Estado de Gracia, porque también hay que decirlo, Mario Camus, con el que yo tenía una grandísima amistad, nunca ha hecho una película como Los Santos Inocentes. O sea, esto también hay que decirlo, igual que es inédita en la literatura de Delibes, Los Santos Inocentes, en la filmografía de Mario Camus también es absolutamente inédita. Entonces, claro, para mí,
Esto lo digo ahora, claro, cuando lo vi me causó una conmoción y me pareció una película absolutamente impresionante, la que salí y volví a verla 2 días después, porque no daba crédito a lo que había visto, ¿no? Pero luego ya pasado el tiempo, pues te das cuenta que es la confluencia de 2 grandes creadores en estado de gracia. Cita en el texto que escribe Elisa Delibes para el catálogo Mi padre y el cine, habla efectivamente de que es una de las películas, la película seguramente que más, de sus adaptaciones, que más gustó a Miguel Delibes, y habla de esa Palma de Oro, la mejor interpretación en el Festival de Cannes, que se concedió ex aequo a Alfredo Landa y Paco Raval. Y Delibes, dice el texto, pensaba que la interpretación de Juan Diego como señorito Iván también hubiera merecido este galardón, y yo estoy de acuerdo, porque hay que ver que lo mal que nos ha caído desde entonces el pobre Juan Diego, qué papelón también. Oye, y Mari Carrillo repartiendo las propinas, sí, y preguntándole a cada una de la familia cómo está y no sé qué, y antes de dar el dinero, que todavía no se lo da, ese gesto de Mari Carrillo, que mire que ha hecho película Mari Carrillo, pero es que está también en estado de gracia en esta. Mario Camus fue a verle a mi padre hasta muy poco antes. Yo creo la última persona que recibió a mi padre en su casa fue a Mario. Y entonces Mario volvía a contar siempre la misma historia, que dice que el presidente o del jurado de Cannes de ese año era Dirk Bogarde, el portero de Muerte en Venecia. Y entonces dice que a él le habían contado que él quiso dar, el director del jurado, el presidente del jurado, quiso darle la Palma de Oro, no a la interpretación, a la película, y que fue uno del jurado, un español del jurado, el que se negó a votarla, y entonces pues no salió y le dieron la interpretación. ¿Quién era el español del jurado? Pero yo por no favor, lo sé, ¿cuántos mi españoles padre salieron del jurado? intentó enterarse. Estará le en los pareció anales. Eso, el cainismo así, claro, español. Pero contaba Mario que se encontró al presidente del jurado 5 años más tarde cenando en un restaurante inglés, y que le hizo una ilusión porque él sabía que había apostado por su película. Entonces le dijo al camarero, le dio una servilletita escrita, entonces le dijo: soy Mario Camus, el director de Los Santos Inocentes, no sé si acordará que competimos en Cannes para tal. Dice que le miró, le hizo así nada más, y Mario Camus pensó, pues qué pena, y se marchó y le volvió a hacer otra reverencia. Y cuando se había ido, dice que el camarero llegó y le dio a Mario Camus una servilletita donde ponía Milana bonita. Y entonces, bueno, pues a Mario Camus le volvía loco esa historia, y a mi padre le gustaba también. Es una historia preciosa, y no sabía que era Dick Bogart. Siempre sí. Se la he oído contar a Elisa y no me acordaba que era Dick Bogart, y me pareció preciosa. Y se la volvió a contar el último día. Arriba tienen el guión original de la película, en el que Miguel Delibes ha añadido un Milana bonita más. Ponía Milana bonita y él repite Milana bonita, y la verdad que es muy emocionante también ver su letra en el guión. Paco Raval con Miguel Delibes, Paco Raval en el papel de su vida, y contábamos antes cómo cuando años más tarde rodó El disputado voto del señor Cayo, se puso la americana de pana y la boina y dijo, y hacía el mismo papel, hasta que le explicaron que no, dijo no, perdona, Azarías es, entiéndeme, el tonto del pueblo, pero el señor Cayo es un hombre que sabe leer en los ríos, en los árboles, en las flores, y entiende el lenguaje del campo que no entienden estos militantes de izquierdas que van a visitarles. El disputado voto del señor Cayo, otra película de éxito, tuvo muchísimo éxito la película. ¿Y qué recordamos de ella? Nos apetece recordar algo, bueno, una guapísima, por cierto, Lidia Bosch, que se estrenaba en el cine. Yo creo que era como la presentación de Lidia Bosch en el cine, y es una gran película también, dirigida por Jiménez Rico. Tenemos arriba. Bueno, y en el año 93, para los años soy la calamidad, pero creo, me he puesto chuletas para hacerlo, le dan a Delibes la espiga de oro de la Semici, que imagino que le haría muchísima ilusión. Sí, que le dio un poco de vergüenza, o sea, él iba siempre como espectador, que entrábamos, además digo, los periodistas que sois tremendos, porque yo dije, vámonos a la Semici, ¿no? Y entonces ya le estaban esperando la Semici, no era mucha gente, ni muchos actores, y ya pues Delibes era un poquitín, ¿sabes? Y
entonces es que a mí me tiraban como al suelo, ¿sabes? Era como sacarle a él, y me empujaban tanto y yo pensaba, tío, ya empezamos. Y entonces, pero bueno, a él sí le regalaban las entradas, entonces y le gustaba mucho el cine y estaba en la obligación de actuar un poquito de premiado, hija, claro. Oye, me encanta porque, claro, le regalaban también las entradas, o sea, consiguió ir al cine gratis todo el tiempo, desde que era joven prácticamente, ¿no? Más aún, cuéntalo de Paco, que le daba... Paco le ponía el cine para él solo. Ah, eso es muy bonito. Eso es más una historia hermoso preciosa todavía. También. Eso ya era al final no oía nada, andaba muy mal, no veía, y entonces ya casi no iba al cine. Ya el dueño de unas salas de cine de Vallisoletano le hizo socio, pero así todo, no era ya por no pagar, porque claro. Él sí que pagaba, y además me invitaba al cine, me invitaba siempre, pero entonces ni sin pagar, es que ya no podía. Entonces este señor le dijo, Paco era, Miguel, es que te pongo el cine para ti solo por las mañanas. Y entonces así estás cómodo, vienes a la hora que quieras, cuando quieras. Entonces lo ponía y era todo el tiempo, Paco, más alto, porque se hizo un dictador. Él solo en la sala, ¿no? Más él alto, solo. sí. Él solo, conmigo, con Ramón García. Paco, párala, que tengo que ir al servicio. Paco, pero lo ponía tan alto que es que se oía por el Paseo Zorrilla, de verdad. La película, la gente pensaba, ¿pero dónde sale el cine? Y ahí llegó a ver las dos últimas películas que dio en su vida en cine comercial, pero para él es que la tele no le parecía el cine, ni le parecía nada, o sea que... Lo de la sala oscura seguía... Oscura, el misterio. Hay un texto precioso en el catálogo donde Elisa habla de esta historia que a mí me parece preciosa la que cuenta, ¿no? Muy anecdótica, pero al tiempo muy terrible, porque decía que al final, dice, añade, leo textualmente su texto, dice, acabé sin poder escribir una cuartilla con profesionalidad y sin poder abatir una perdiz roja, son palabras de Miguel Delibes, y añade Elisa, yo añadiría, y sin la capacidad para visionar, entender y juzgar una película, casi lo más triste, el cine que tanto le gustó, podría haberle ayudado a sobrellevar esos años tan amargos, y es verdad que es muy conmovedor ver a ese Delibes que ya no era capaz. Es que más yo en la tele intenté que viera algo, recuerdo, y entonces no entendía ya nada, pues yo recuerdo con los niños del coro así una facilita, pensé con la música, pero ¿quién es ese? Digo, pues el niño que se ha hecho director de orquesta. Pero no estaba en el colegio, digo, hombre, ya, pero digo, es que hay una cosa que era lo del flashback. Vamos, no me vayas a dar 1000 lecciones de cine ahora, digo, no. Que trabajé con eso. Para explicarte un poquitín, que es que... Pero ¿cómo va a ser el niño si no se parece nada? Digo, hombre, porque han pasado 50 años, es que ¿cómo se van a parecer? Entonces era inútil, todo era inútil. Pues fue muy triste también porque podía haberse entretenido un poco. Antes hablábamos del teatro y, bueno, claro, el teatro Delibes, 4 obras llevadas a escena, 5 en abril del año que viene se estrenará Los Santos Inocentes. La semana que viene nos acompañará Fernando Marías para hablarnos de cómo se adapta un texto de Delibes al teatro, nos hablará de esta aventura. Y, bueno, estas son... Este es el preámbulo de 5 horas con Mario, se estrenó en el 79, lleva 40 años en escena y es la obra que seguramente más tiempo lleva representándose y desde luego una obra que vincula para siempre a Lola Herrera con esta obra de Delibes. 5 horas con Mario, ¿quién nos cuenta algo? Carlos. 5 horas con Mario es otro milagro. Claro. Es un milagro absoluto. Es otra obra que no tiene nada que ver con ninguna de las obras de Delibes, eso sí, pero que está por encima de todo. Es lo que decíamos del buen oído y de la verdad de sus personajes. Y la magia que tiene esta obra, que no se cansa de decirlo Lola, pues tantos años haciendo el mismo papel, con el mismo texto de Delibes, sin cambiarle una coma. O sea, porque los guiños que hace son escénicos. O sea, son movimientos, son inflexiones de la voz, son maneras de decirlo, con más burla o menos burla. Pero el mismo texto de Delibes, a las chicas de 20 años o de 25 años que van a verlo ahora, les parece que es un texto feminista. Ahora mismo. Como si estuviera escrito ahora mismo. Bueno, pues es un texto que es un milagro. ¿Cuál es para mí, una vez más,
el milagro de esto, pues es el diálogo, no es diálogo, el monólogo, pero es la verdad de lo que está contando, la manera de expresarse esta mujer, la forma en que tiene de decirlo. O sea, esa forma que es, yo creo que es quizá de las más castellanas también, en los dichos, en los redichos y en los requetedichos, en esa forma, en ese cachondeito, como en la retranca de Delibes, que es la palabra de Delibes, es retranca, porque es retrancón, o sea, que dice las cosas de una manera, pues es un milagro. Y entonces yo creo que sí que es la frontera, ¿no?, igual que las ratas, es el paso del periodismo a la novela. El 5 horas con Mario es el paso de la novela al teatro. O sea, es en el momento en el que se impone el lenguaje oral, el lenguaje verbal por sí mismo, sin necesidad de escribir ninguna escena, sin necesidad de narración ninguna, sino narrando simplemente con la palabra. Eso es teatro puro. Que él, imagino, que jamás lo concibió como una obra de teatro. Como tal, efectivamente, seguro. Es una novela escrita de una manera singular, solo con un monólogo. Esa es su innovación literaria para el momento, pero literaria, siempre pensando en una novela que fuera una... Pero fíjate. Nos acompañará Lola Herrera el día 29 en esta misma sala, como en los cines antiguos, en esta misma sala tendremos el gusto de tener a Lola Herrera, que nos hablará de todo esto. En el catálogo tienen una entrevista con Lola Herrera que tuve la amabilidad de concederme, donde habla efectivamente de esas 4 generaciones ya que han ido viendo a lo largo de todos estos años. Habla de cómo a veces va la abuela con la madre, la niña y la niña pequeña, y dice que es impresionante ver cómo ha cambiado el significado de la obra a pesar de ser exactamente el mismo texto, no solamente con los matices que ella introduce, sino que hablaba también de cómo el público recibe de manera diferente la obra. 40 años en escena, ahora mismo está en el Teatro Bellas Artes, justo hasta el día 28. El día 29, que la tendremos aquí, viene aquí después de cerrar esta nueva temporada, aquí en Madrid. Será un gusto tenerla. Señora de Rojo sobre fondo gris es la obra que está representando, creo que ahora está en Barcelona, José Sacristán, representando como protagonista. ¿Lo estoy diciendo bien? Sí, y ahora hablamos de eso. Señora de Rojo, que es un libro que siempre su padre se negó a que se adaptara. Luego vamos a ver, que estamos viendo la foto de después, pero ahora hablamos de esta obra porque José Sacristán ya consiguió hacer una lectura dramática un par de años antes de morir Miguel Delibes, y a partir de ahí quiso convencer a Pepe Sámano para que se hiciera, no dio tiempo, y hubo un consejo familiar de los hijos. Sí, a mí me llamó, yo estaba en Barcelona, en casa de Ángeles, mi hija, entonces dije, bueno, pues muy bien, porque tan amigo, tan simpático, tan cercano, y cuando colgué pensé, bueno, pues ni que fuera mía, le tendrán que decir mis hermanos también. Entonces le llamé inmediatamente, digo, oye, Pepe, espérate que yo lo voy a consultar, ¿no?, con mis hermanos. Pero lo que hizo bien es que mandó el guión enseguida, y entonces era muy digno, ¿sabes? O sea, se parecía bastante al... Entonces yo a mis hermanos ya se lo pedí, se lo consulté mandándoles ya la adaptación hecha. Era más cortita, más pequeña, y yo sí que le hice alguna sugerencia mía, porque si ya me parece idealizada en el libro de mi padre, La mujer de rojo, todavía había quitado las pocas cosas que podían ser negativas, por decirlas, que tampoco tan negativas, pero bueno, que podríamos tratar como defectos. Y yo le dije, mételas, eso de que mi madre regaba las habitaciones de los hoteles con los camisones y con todo, por si olvidaba todo, pues bueno, eso no era tan positivo. Y yo le dije, mete algo de eso, pero entonces mis hermanos sí que hubo alguno que dijo que no, que papá no quería ni que se llevara al cine, ni al teatro, ni nada. Digo, ya, pero se ha muerto, ya tenemos que ser nosotros los que digamos es. Y bueno, pues ha sido un éxito también. O sea, que... Está siendo un éxito. En la entrevista con José Sacristán habla efectivamente de ese recelo que siempre tuvo Miguel Delibes con esta obra, y esta era la diapositiva que estábamos viendo de reojo Elisa y yo,
que es Pilar Miró, Señora de rojo sobre fondo gris, y la nota que Pilar Miró le escribe el 11, no sé si es del 10 o del 5 del 91, porque con estas gafas no veo bien, donde le dice lo que le ha conmovido la historia de amor que narra Miguel Delibes en Señora de rojo sobre fondo gris, y le pregunta, ¿es momento de intentar acercarme a ella para su adaptación al cine? Arriba está esta nota, el original de esta nota, y abajo la respuesta de Miguel Delibes, que de una manera muy educada y cariñosa y llena de admiración también hacia ella, le dice que no, que todavía no es el momento, y que no se preocupe, que si en algún momento decide que ha superado ese problema que le causaba la obra con verse a sí mismo y a su mujer en escena o en una película, que sería ella quien lo dirigiera. Vamos a ir terminando porque bueno, nos hemos pasado 6 minutos, con su permiso, pero gracias, muy amables, pero los de la radio somos muy rigurosos con el tiempo, y siempre, a mí me da mucha rabia, pero siempre me paso. Claro, claro. O sea, soy el que peor minuta de la radio pública, con una diferencia total. Que digo que también me gustaría, es nuestra última diapositiva, hablar de las películas fallidas, y de una en especial que le causó esa fallida que acabamos de ver, Señora de rojo, nunca se llevó al cine, y El hereje de José Luis Cuerda. Arriba tienen ustedes el guión original de la película, firmado por Cuerda, que habría sin duda hecho una estupenda, fantástica adaptación del hereje, la última novela de Miguel Delibes, Premio Nacional, por cierto, de Literatura de ese año, y que es una novela deslumbrante. Era Rafael Reig quien contó una vez, Rafael Reig, el escritor, dijo que una de las virtudes que tenía Miguel Delibes es que siempre sorprendía a los lectores. Hay varios Migueles Delibes distintos, hay muchas obras diferentes de Miguel Delibes, y El hereje fue sin duda una última sorpresa, esta novela histórica absolutamente, ya digo, deslumbrante. ¿Qué ocurrió con El hereje? ¿Por qué no se llevó a las pantallas? ¿Cuál fue el problema? ¿Y qué nos hemos perdido? Yo creo que hubo muchos problemas, más de uno. Hubo algún problema con la editorial. La editorial era Destino, mi padre lo publicó en Destino, y era cuando ya lo había comprado Planeta, y Lara Hernández, el padre de los Planetas, eso le llamaba y decía: voy a echar a Teixidor, que era entonces el director de Plan, a la calle, pero voy a esperar a que saques El hereje, porque con lo complicado que eres, tú ya estabas... Y ahí hubo algún mal, y Teixidor se quedó con los derechos primero de esta obra, fíjate, o sea, derechos cinematográficos. Cuando mi padre se pone en manos de Carmen Balcells, le dice: ya estás devolviendo esos derechos. Pero sí, mi padre había hablado antes con José Luis García, estuvo en mi casa, José Luis García, mi padre, nunca supimos qué le dijo, porque mi padre estaba ya mal, y entró, y a los 5 minutos salió. Digo: ¿dónde se ha ido? ¿Quién? Decía mi padre. Digo: José Luis García. ¿Qué José Luis García? Digo: el señor que se acaba de marchar, que habéis hablado. Luego José Luis García ha dicho que mi padre le pidió mucho dinero, pues a lo mejor, pero yo no lo creo, pero vamos, que sí que hubo muchos intentos, y lo de Cuerda, bueno, pues ahí está, pero mi padre siempre pensaba también que esto tendría que ser más como una serie o algo así, que esta película era muy difícil meterla en una cinta de 2 horas o una cosa así, pero vamos. Pues se hizo el guión. ¿Qué pasa? Lara y su padre nunca se llevaron bien. Lara, digo, de Lara el padre, ya puestos aquí a hacer un poco el periodista. A mi padre le decían: ¿te cabrea o te hace gracia? Y dice: me hace gracia. Siempre Lara. Decía: sí, le hacía gracia. Nos llamaba a nosotros: ¿queréis fincas? ¿Queréis vestidos? ¿Qué queréis? Joyas? Pues que se venga conmigo, tu padre. Pero eso es que sí. Y entonces a mi padre le cataba, le adulaba que le dijera esas cosas, ¿sabes? Sí. Hay 2 o 3 anécdotas de Lara y de Delibes que no me resisto a la tentación de contar, porque son 2 maldades. Entonces, siempre acabar con una maldad, aunque esté en YouTube, siempre está bien. Cuando llegó el original de Los Santos Inocentes, fue lo único que publicó. Después de insistir muchísimo Lara, era tan escaso a juzgar por el anticipo que habían pagado, y que ellos creían que se correspondía con una obra de más empaque, de más páginas. Alguien muy maliciosamente dijo:
a ver Lara, si los santos inocentes no vamos a ser nosotros, tanto Delibes, seguramente se trate de la novela que más ha vendido de Miguel Delibes, con diferencia, y la otra tiene que ver con el premio Planeta. Carlos. Sí, bueno, es muy conocida cuando le ofrecen a Delibes el premio Planeta, y entonces él dice en su ingenuidad, pero ¿cómo voy si no me he presentado? Y entonces otro dice, pero ¿y quién te ha dicho que haya que presentarse para el premio Planeta? O sea, si aquí no se presenta nadie, tú quieres ganar el Planeta, ya pactamos, en que hayas que miras el libro y tal. Y dice, pero ¿y todos los otros que se han presentado? Y dice, si ya estáis dando el premio, entonces todos los otros... Yo no puedo. Es que Lara decía, ganamos eso. todos. Ganamos ganas todos, tú, entiéndelo. Ganas yo y ganan los lectores. Claro. Y decía mi padre, y pierden los que se han presentado de buena fe. Y es el único escritor de todos los muchos, pues de la anécdota del Planeta se puede contar 200.000. Yo a mí he estado en una presentación de un Planeta en que me han entregado el libro, no diré de quién, y a la salida me lo han quitado porque como no estaba terminado el libro salió 2 meses después. Luego voy a enterarme de quién era por curiosidad. No, sí, al salir... ¿Verdad? Luego le... En la presentación dice, no, de devolvernos el libro. Yo lo guardo, claro. Lo guardé. Y entonces... y entonces coges el libro y efectivamente faltan las últimas 200 páginas. Vaya. Y te enteras que es que todavía el escritor no ha terminado la novela y no solo le han dado el premio. Yo creo... Le han dado el premio, lo ha cobrado y le han publicado el libro. Yo creo que ya sé quién es, pero como soy el peor periodista del mundo o el segundo peor, luego voy a confirmar que mi información es buena. Hay una anécdota final del premio Planeta porque Lara dijo que efectivamente Delibes se había presentado jovencito después del Nadal, se había presentado al Planeta y dijo, no, yo nunca le prometí a Delibes que le íbamos a dar el premio Planeta, que se concede en buena lid, hay un jurado que decide, etcétera, sino que le animé a que se le presentara por si acaso se lo dábamos. Y Delibes hizo un artículo demoledor donde decía, un momento, o sea, no tengo ningún interés en entrar en esta polémica, pero a mí se me ofreció el premio Planeta y no la posibilidad de ganárselo, sino que me ofrecieron el premio directamente, y me encantó el verbo que utilizó. Dice, y yo naturalmente decliné. Pero Sí, se lo ofrecía casi todos los años. Pero hay que tener en cuenta cómo era Delibes en todas sus cosas. O sea, que lo llamaban al ministerio cuando los tiempos de la censura. Y entonces le decía el ministro, ¿usted entiende que está cargándose el experimento de censura? Sí. ¿Usted entiende que es un enemigo del Estado español? Sí. ¿Usted entiende que no puede hacer esto? Sí. Lo entiendo perfectamente. Volví a Valladolid y decía, el director del periódico iba a visitar al ministro. El ministro le ha dicho, ¿usted entiende? No sé qué. Y lo contaba todo. O sea, lo decía también otro jurado en el que dijeron que... Mariano de Cavia. Una agria polémica con el ABC. Porque tenía el Mariano de Cavia y dice, estuvieron en el jurado fulano, mengano, zutano y perengano, al día siguiente en el norte de Castilla. Conste que yo no estuve en el jurado de Mariano de Cavia porque yo estaba en Valladolid y no estuve y no fui. Y tal, o sea, no es que lo dijera solamente, sino que es que lo dejaba por escrito, es lo bueno. Pues así era Miguel Delibes. Bueno, nos hemos pasado un cuarto de hora, discúlpennos, pero bueno, como hemos empezado 5 minutos más tarde, solo nos hemos pasado 10 minutos. Que un gusto acompañarles. Muchísimas gracias, Elisa Delibes, muchísimas gracias, Carlos Agazo, por acompañarnos, por hablarnos de esta relación tan entusiasta y tan singular de Delibes con el cine y el teatro. Y a ustedes gracias por haber tenido la amabilidad de seguirnos aquí. Gracias quienes nos han seguido desde casa, y volveremos a estar aquí el lunes que viene. Vendrá David García, es el hijo de Ana Mariscal, nos hablará de la aventura del camino. Estará con nosotros Fernando Marías, está trabajando en la adaptación de Los Santos Inocentes al teatro, y una hora antes con ellos haremos una visita de nuevo a la exposición que les animamos con nosotros o sin nosotros a visitar si les apetece. Gracias a todos, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Gracias, chao. Os he traído una hojita de Jingo. Ah, que era para mí. Claro, y es para Carlos, toma, que da buena suerte. De Jingo. Jingo. Ah, Jingo. El Jingo famoso, que es prehistórico. El Jingo Buloba. Es prehistórico.